¿Qué tal? ¿Qué tal? Bienvenido a esta nueva hora de Maquiavelo. Bueno, vos ya sabés, este es el programa de los Maquiavelitos que vamos a tener uno muy especial esta noche. Vamos a analizar todavía, vamos a seguir analizando esta elección tan sorprendente, ¿no? Donde en las PASO el kirchnerismo le sacó al gobierno, a Cambiemos, 17 puntos de diferencia, cuando varios encuestadores estaban pronosticando un empate, y nosotros acá explicamos en la hora de Maquiavelo que no se habían equivocado tanto, sino que ahí había habido algo más que un error, y que al presidente lo llevaron, o nos mintieron, o lo llevaron a hacernos creer que no estaba perdiendo, que iba a haber un balotaje. Bueno, pero fundamentalmente queremos preguntarnos, ¿qué fue lo que achicó tanto la brecha y nos dejó ese sorprendente resultado de 8 puntos? Ahora veremos, ahora está por salir el escrutinio definitivo, por ahí son 9, pero que en definitiva hacen un resultado mucho más parejo de lo que se pensaba. Si Macri logró 40%, y entre José Luis Espert y Juan José Gómez Centurión sacaron otro 3%, que esos son, digamos, candidatos que estarían del lado del macrismo, bueno, estamos ante una situación prácticamente de un país con 45 versus 55. Ya no es más una oposición o un no peronismo absolutamente insignificante, aún habiéndose unido todo el peronismo. Nos planteábamos si estas marchas, que la verdad que fueron impresionantes, ¿no? Acá creo que lo tenemos a Macri, esto fue en el Obelisco, el famoso 19O, realmente histórico, y demostró además que el próximo gobierno no va a poder partir de la base de un vamos por todo, porque hay del otro lado una clase media que ha demostrado que si quiere puede movilizarse. Eso es importante y quizás es bueno para Alberto Fernández, que tiene su interna con el chavismo interno de la Argentina, ¿no? Entonces nos preguntamos, ¿fue realmente esta campaña? Porque si es así, bueno, tendríamos que pedir disculpas aquí en la hora de Maquiavelo, y lo haríamos con total humildad, que nos equivocamos en decir que en una crisis económica tan grave, el presidente, más que en campaña, tendría que mostrarse, o tendría que haberse mostrado en las cosas, trabajando, preocupado por la crisis. Vamos a hacer esa pregunta, y si nos equivocamos vamos a aceptar el error. La otra teoría es que Alberto Fernández contribuyó y mucho al resultado que tuvimos. Por ejemplo, escúchalo, en la noche del triunfo del kirchnerismo. El gobierno volvió en manos de la gente, el gobierno volvió en manos de los argentinos, el gobierno está en manos de las argentinas. Gracias por todo, gracias por acompañarnos. Bueno, los abrazo. el gobierno volvió a manos de la gente, volvió a manos de los argentinos, ¿no? Nosotros pensábamos, o por lo menos Alberto Fernández, el planteo de que Cristina lo designara candidato a presidente a Alberto Fernández era justamente tener a un peronista más civilizado, más abierto, que en su momento, cuando fue el tema de la 125, se alejó del gobierno y después lo criticó mucho a Cristina Kirchner. Y bueno, acá ustedes lo han escuchado. Esto no es deepfake, como se dice ahora, estas trucas de video. Es el presidente decretando que el gobierno estaba en manos de alienígenas o de extranjeros. Entonces, primero nos dijo que este es el frente de todos, que es para todos, de verdad todos, pero después el gobierno estaba en manos de los alienígenas. Días después de que 40%, que millones de argentinos salieran a las calles en todo el país para respaldar al gobierno de Cambiemos, a pesar del desastre de la gestión económica de Macri. Desastre de la gestión económica de Macri. Un dato para tener en cuenta. Entonces nos vamos a preguntar, ¿por qué se achicó tanto la brecha? Nuevamente, ¿pifiaron los encuestadores?
o cuál es el fenómeno que estaba atrás y que algunos vieron y otros no. Lo vamos a ver aquí en la hora de Maquiavelo, pero antes, como este es el programa de los Maquiavelitos, yo quiero que veas, tenemos ahí esta foto, que la verdad muy alentadora, del lunes por la mañana, este desayuno de trabajo, este café que sostuvieron Alberto Fernández, que aceptó la invitación de Mauricio Macri, muy bien Mauricio Macri aquella noche, admitiendo la derrota, felicitando al ganador, invitándolo a hacer un desayuno para iniciar la transición. La verdad que los mercados mundiales vieron esta foto, bajó el dólar, bajó el riesgo país, esperemos que sea la Argentina que viene y no, por supuesto, la de un presidente que considera que sus inquilinos anteriores de la Casa Rosada eran extranjeros o alienígenas. Y te voy a volver a recomendar esa nota que publiqué en Infobae el lunes a la mañana, todavía no se había producido la reunión, imaginando un diálogo ficticio de por qué, qué le recomendaría Macri a Fernández en materia de comunicación, que no cometa los errores que cometió él y que lo llevaron a, como decimos aquí en la hora de Maquiavelo, cuando se pregunta si es por ahí un mito que la comunicación fue mala porque el problema fue la gestión. Sí, la gestión fue mala, pero aquí en la hora de Maquiavelo venimos sosteniendo desde hace años que la mala comunicación es lo que impidió llevar adelante una gestión exitosa. Esto de no se puede explicar nada, no se puede convencer a la gente, no hay que hablar de nada, no hay que mostrar la herencia, nada. Y si no puedes hacer nada, no puedes hacer nada. Y no hiciste nada y terminaste como terminaste. Por eso, señor director Diego Misragi, música, maestro. Bueno, presidente saliente y electo se encontraron a la mañana siguiente para hacer un gesto de civilidad. 5 maquiavelitos, hace, qué sé yo, creo que nunca dimos 5 maquiavelitos. La verdad, aplauso, medalla y beso. Podemos hacer una réplica que se lo lleve uno a la Quinta de los Abrojos, el otro a su departamento en Puerto Madero. La verdad, felicitaciones. Quédate en esta hora de Maquiavelo. Felipe Noguera, ya lo conoce, el hombre encuestador y asesor de muchos presidentes y candidatos a presidentes en toda América Latina. Como siempre decimos, es nuestro Durán Barba for Export. Y recordemos que con Felipe Noguera llegamos a la conclusión, puede ser que nos equivoquemos, juntos, de que Jaime Durán Barba, el asesor de Mauricio Macri, sabía que Macri iba a una derrota importante en las primarias de agosto y nos vendió o nos vendieron, no sabemos si Macri participó en esa o no, nos vendieron un empate que no fue. Pero lo tenemos también a Germán Esponda, que es encuestador de perfil muy bajo, lo conocen muy pocos, que trabaja para muchos otros encuestadores y políticos, es muy reservado, y fue uno de los que tuvo una encuesta que prácticamente le pegó, metió el gol, junto con otros, por ejemplo, Sheila Wilker, que hay que decirlo, que también tuvo una brecha de 9, 10 puntos. Podemos verla, tenemos 2 cuadros de esa encuesta. Consolidación del voto, 65% que votará igual, 19% que cambiará el voto, es un montón. Sí, es lo que, buenas tardes, ¿cómo te va, Diego? Sí, es lo que estaba marcando en los últimos 7 días, que había una fluctuación del voto, lo que se llama el voto duro y voto blando. Esto es de la semana anterior. Es de la semana anterior. Esto se cerró el miércoles 24, así que nosotros arrancamos el lunes post-debate
y en 3 días lo hicimos y se empezó a marcar, y a diferencia de la semana anterior, que también habíamos hecho otro trabajo, el voto duro, que en ese momento estaba en el 80%, ya había bajado al 65%. Más un 12% evalúa cambiar el voto. O sea, acá tenemos un 30% de dudosos. Sí. De último momento. Digamos, más que dudoso, es gente que no estaba convencida de lo que iba a votar, faltando 3 días a que se... Veamos el resultado, veamos el resultado de la encuesta. Fernández 47,84, Mauricio Macri 39,36. Prácticamente, bueno, Labaña 7,30, un poquito más, Espert 2,80, un poquito más le dio, y Gómez Centurión estaba ahí más o menos. Sí, casi le pegaste en el palo. Sí. Ahora, la pregunta, tengo 2 preguntas. Vamos por la primera, antes de tirarnos contra los encuestadores. De hecho, acá tenemos 2 encuestadores. ¿Qué creen ustedes? ¿Fue lo que cambió? ¿Fue las marchas multitudinarias de la larga marcha, no de Mao, sino de Macri? ¿O fue un Fernández que se la pasó diciendo después de la PASO, Cristina y yo somos lo mismo, haciendo gestos muy hacia el chavismo, incluso con él, Fernández cerrando, diciendo en la Casa Rosada había extranjeros, alienígenas, no había argentinos, ¿no? Yo creo que ahí, buenas noches, se da un fenómeno que he visto en otras segundas vueltas. Porque en realidad esto fue como una primera vuelta y una segunda vuelta. Sí, ¿no? claro. Las pasos funcionaron como una especie de primera vuelta. Y es que a veces uno de esa primera votación, paso, primera vuelta, lo que sea, uno descubre que hay una cantidad de gente que como que quería votar de una manera, pero hay un motivo que lo traba, que le dice no, que le dice, bueno, vote de esta otra, pero que en el fondo hay un potencial de voto. Entonces había mucha gente el 11 de agosto que estaba enojado con Macri, que le quería mandar un mensaje. Bueno, ¿sí? esa es la teoría que esgrimió Marcos Peña, que dijo, muy gráfica, dijo, había un montón de gente que le quería pegar un tirón de orejas a Macri y después se dio cuenta que al final le tiró tan fuerte que se quedó con la oreja en la mano. Pero a esa gente, o sea, con la primera parte estoy de acuerdo, la segunda es una interpretación de Marcos un poco distinta, pero lo que yo diría es que a esa gente hay que decir, bueno, por X motivo no votaste por mí, por el que sea, ¿qué tengo que hacer para cambiar eso? Y yo creo que ahí pasaron 2 cosas. En los casi que fueron como 10 semanas o 11 ¿Las medidas? semanas. ¿Vos decís que las medidas? No. Lo que digo es, al final, Macri hizo algunas cosas, básicamente de mensaje recibido, decirle a la gente, bueno, miren, ya me dieron el tirón de orejas, ahora... Sí, el mensaje era, yo te escuché. Sí, pero al principio reaccionó muy mal. Es decir, si Macri hubiera tenido una lectura de cuál iba a ser el resultado del 11 de agosto y hubiera reaccionado bien de entrada, quizás hubiera hasta logrado una segunda vuelta. Claro. Pero las primeras semanas estaba como anonadado, como golpeado, y creo que eso tiene que ver con un tema de encuestas. Había encuestas que medían la intención de voto, que daban una diferencia mayor, y había otras encuestas que decían, esta es una competencia entre Macri y Cristina, y Macri a Cristina le ganan, los famosos internals. Cuando un encuestador o un asesor habla de los internals, que es decir, las desagregaciones de datos, hay que prender una luz amarilla o roja. Normalmente es alguien que no sabe leer encuestas y que está aprovechando datos de otras preguntas, de desagregaciones, para decir, mirá, vamos mal, pero si lo mirás así, vamos bien. Vamos a perder. Que es lo que hizo Marcos Peña durante todo el tiempo. Ahora, a eso agregarle, sigo con el tema de encuestas. Si vos llegás a las elecciones con esa idea, te compraste la que más te gustó, el día de elección se hace un boca de urna, que te da también que vamos empatados, y se hace un conteo rápido, que sí da los 15 o 17 puntos de diferencia, la gente, teniendo varios datos distintos, tiende a elegir los que más se conforman o con lo que pensaba antes o con lo que le viene mejor. Es humano, digamos. Ahora, si hubieran tenido un buen equipo técnico que sepa que las encuestas del conteo rápido normalmente es mucho más preciso y que las bocas de urna en Argentina tienden a no ser precisas, quizás el presidente podría haber reaccionado antes. Ese mes de reacción que perdió al principio probablemente le costó, yo diría que la presidencia. Claro. Sí, incluso tenemos la teoría, ¿no? Yo tengo la teoría de que, hay 2 versiones de lo que pasó.
vamos a preguntarle a ver qué opina Germán Esponda, recuerdo la de La Hora de Maquiavelo, es que hay dos versiones. Algunos periodistas dicen que Macri estaba al tanto de que iba a una derrota clara, contundente, pero no tan grande, y que participó en ese engaño, si se quiere, para que los mercados, para que el dólar aguantara hasta el viernes previo a la PASO. Por eso las consultoras que sacaron este empate, digamos algunos nombres, Isonomía, Poliarquía, Management and Fit, digamos, no lo hicieron ingenuamente, sino con la finalidad de que los mercados aguantaran. Pero que Macri no tenía toda la verdad. Y que cuando finalmente la diferencia fue abrumadora, que quedó descolocado porque había gente que estuvo ahí en el búnker y que realmente vieron a un Macri descolocado, preocupado, que no creía en una derrota tan grande. Son las dos teorías. Si me permitís una cosita de agregarle a esto solamente. La estrategia se planteó como que esto era una campaña entre Macri y Cristina. Claro, y no lo era. Se siguió haciendo eso, y una cosa que creo que lo dijimos acá hace meses, me parece que fue en este programa, de que de alguna manera hoy ya estamos en el post-cristinismo y el post-macrismo. Es decir, se pensó la elección como si fuera Macri contra Cristina, se midió la elección y se siguió midiendo, digamos, perceptualmente por alguna gente que miraba un dato y no otro, como si fuera eso. Y realmente el país ya no está para Macri contra Cristina. Totalmente. Están viendo qué se arma del lado peronista. Y qué se va a armar del otro lado. Y qué se va a armar del otro lado. Y eso es lo que tenemos que empezar a focalizar ahora, aunque Macri pueda ocupar interinamente el puesto de jefe de la oposición. Antes de ir a ese punto, Germán, ¿vos qué opinás? Si yo te digo, algunos colegas míos te dicen Macri sabía y participó de un engaño, y otros colegas, Felipe Noguera, por ejemplo, que lo engañaron a Macri en las encuestas, porque si no, Durán Barba tenía que admitir que toda su estrategia de no mostremos la herencia, vamos con el gradualismo, no podemos explicar nada, más la cerrazón política, no negocie con nadie, iba a tener una especie de la factura del fracaso de esa estrategia. Yo como primera medida diría que el gobierno subestimó agosto y de la misma manera subestimó octubre. Porque en agosto no esperaban esa diferencia, como tampoco esperaban en octubre estar tan cerca. Mira. Entonces, y un poco lo que decía Felipe, que coincido, que el gobierno hace 2 años que venía planteando una elección contra Cristina. Cuando en mayo se encuentran con Alberto, no supieron hacia dónde ir para cambiar esa estrategia. Y cuando hablamos de las encuestas y desde los desagregados, como muy bien decía, uno puede ver una encuesta de una manera u otra. Claro. Si vos la ves Macri contra Cristina, siempre ganaba Macri. Ahora, cuando vos encontrabas a un peronismo unido, donde encontrabas una pata inmedible, que era el famoso árbitro de esto, que era Massa, claro, y siempre aportaba algo. Entonces, claro, yo partiría desde eso, que el gobierno subestimó esta elección, ambas elecciones. Yo te quiero invitar después del programa, por supuesto. Podés meterte en la web. Hay una entrevista que le dio el periodista Horacio Berbisky a Jorge Fontevecchia, que está en YouTube, en donde en un momento Berbisky le dice: yo hablé con el cura. ¿Quién es el cura? El cura es este hombre que se llama Roberto Zapata, que es el hombre de los focus group de Durán Barba, que le había dicho, según dice Berbisky, creámosle, que él habló con él y que le dijo: esto estaba cantadísimo en los focus group, estaba clarísimo que se iba a una derrota fulminante, y bueno, y evidentemente o no se lo dijeron, o si Macri sabía, bueno, la han disimulado y no... Yo creo que no llegaron a tiempo, o no quisieron, o no pudieron cambiar una estrategia que venían manejando hace 2 años. O no quisieron. O no quisieron. Eso va a depender mucho de ellos, pero creo que también hubo otros factores en los cuales en octubre varían estos números de acuerdo a agosto. Cuando vos le preguntabas a la gente después de agosto en qué iba a pensar a la hora de votar, un 70% te decía que iba a pensar en la economía. Cuando vos lo hacías 5 días antes, te decía un 46% y un 26% en la coyuntura general de lo que estaba pasando. Como que la economía perdió peso. Perdió peso, creo que también no solo que perdió peso la economía, sino que se empezó a mostrar un estilo de campaña del lado de
del Frente de Todos que a la gente no le empezó a gustar. Ahí está la pregunta, ¿no? Justamente lo que nos preguntábamos en el inicio. ¿Fue la larga marcha muy exitosa, con mucha gente de Macri, o fue un Alberto Fernández con un leitmotiv en la campaña que era Cristina y yo somos lo mismo? ¿Qué fue más influyente en el resultado? Hay un punto ahí importante. Muchas veces decimos los debates no importan tanto. Bueno, pero sí. En este caso el último debate creo que sí marcó que Macri terminó para arriba, digamos, ¿no? Te aviso, importante. Felipe, que hablando mientras estábamos esperando arrancar el programa con Germán Esponda, me decía exactamente lo mismo, ¿no? Sí, yo creo que hay un cambio que es el 17 de octubre. Al 17 de octubre se marcaban los números de una manera. Después de... Nosotros tenemos una particularidad. ¿Qué había pasado el 17 de octubre? El Día de la Lealtad. El Día de la Lealtad, cuando se festeja en La Pampa, hay un hecho que es realmente... Yo no lo vi y lo noté después de escuchar las grabaciones de las encuestas, que la gente lo marcó y fui a buscar el video, donde en algún punto Cristina ningunea a Alberto y lo pone a Axel Kicillof levantándole la mano en una provincia distinta a la que él competía y demás. Claro, esa es otra cosa, es manda Cristina. Exactamente, ese fue el primer punto. El segundo punto, el debate, coincido, un debate en algún punto devaluado, diciendo que no era debate, que no iba a servir. El segundo debate fue muy picante. Exactamente, y ahí es donde yo creo que no le va bien a Alberto. No muy le agresivo, va bien, se lo notó muy agresivo y hasta en algún momento incluso hasta se perdió. Sí. No le va bien a Labaña. Pésimo, pobre. No le va bien a Labaña, entonces esa es otra fuga que tiene a favor de Macri. El lunes el hecho de Alberto... Sí, además el lunes recordemos que ese debate se hace el día después de la marcha en el Obelisco con, no sé, 500.000 de personas vivándolo. Estaba como un poquito más con pila, ¿no? Exactamente, y Alberto el lunes tiene un episodio con un periodista. Sí, tuvo varios, pero el lunes... El lunes fue marcado y bueno, después el Periodista cierre de Radio Macri Mitre. en Córdoba, que fue muy interesante, y también otro hecho es el cierre en La Plata de Cristina y Axel sin Alberto. Claro. ¿Por qué? Porque estamos hablando de la provincia más importante, con más caudal de voto, donde Cristina copa el escenario. Lógicamente está bien que lo haga, pero es como que se dejó al lado a la figura principal, que era el candidato a presidente, y marcando como un terreno desde el kirchnerismo o la cámpora, diciendo, este es nuestra quinta, nuestro sector. No, y justamente tratando de entender esta especie de post-macrismo y post-cristinismo en el que estamos entrando, todas estas cosas son como pequeñas señales que uno va diciendo a ver por dónde va. Van formando un rompecabezas. Claro, agrego una. Después de las elecciones, la asunción del gobernador de Tucumán, la foto de todos los gobernadores y todos los sindicalistas, creo que había una mujer y que la edad promedio debe haber sido más de 70 años. Entonces yo digo... Bueno, eso fue también la contrafoto, ¿no? Al escenario en donde solo subió Cristina, Axel y, digamos, nada de gobernadores. Pero a lo que voy es que estamos empezando un juego nuevo, diría yo, ¿no? Donde hay una especie de empate que medio desempatado para un lado, pero mi impresión es que hoy por hoy el gobierno de Macri va a ser visto como un gobierno de transición y el de Fernández también. Y estamos construyendo lo que viene después. Y todos estos pedacitos del rompecabezas hay que ponerles atención y hay que decodificarlos y tenemos que trabajar en armar lo que viene. Y muchos dicen lo que viene después es Máximo Kirchner versus, y ahí en el versus muchos dicen, y no, ya Macri no, sino que tendría que ser Larreta o Vidal, pero sobre todo Larreta, que es quien fue el exitoso de la... Déjame agregarte un dato, cuando te decía que subestimó la elección no solo en agosto, sino en octubre, hay dos secciones electorales en las cuales se marcan que los intendentes sacan mucho más votos que Macri para presidente. Corte de boleta a full. Claro, y bueno, si no, Grindetti no ganaba. Convengamos que desde agosto fue como que se dio vía libre a que los intendentes hicieran su juego, dejándola a la propia gobernadora sin margen de maniobra, sin una campaña activa y demás, que lo lleva, pero notorio en algunas secciones electorales, cuánto más votos sacan. Es más, hay una sección electoral que la suma de los intendentes sacan más votos que Alberto Fernández. Mirá, de los intendentes, pero macristas. Digamos, de Juntos por el Cambio.
La provincia de Buenos Aires, digamos, cuando uno veía históricamente del 83 para acá, ¿no? Intendencias peronistas y no peronistas, obviamente al principio radicales, siempre tuvo muchas que no eran peronistas, pero tendían a ser las rurales, las chiquitas, claro. O sea, eran muchas, pero no de tanta población. Hoy tenemos, creo que más o menos la misma cantidad o orden de magnitud de intendencias que son de un lado y del otro, pero incluyendo algunas importantes de Gran Buenos Aires. Por ejemplo. Entonces, yo creo que el triunfo de Axel Kicillof, 52-38, parece muy grande, es más chico de lo que esperaban, mira. Pero la territorialidad de la provincia de Buenos Aires yo creo que va a ser parte de esta transición. Bueno, para mí fue una muy buena noticia que en la ciudad de La Plata el corte de boleta en contra de la candidata Saintut, prácticamente la delegada de Maduro en la Argentina, haya sido fulminante, ¿no? Sí, no es un dato menor a lo que decías vos, Felipe, que las principales ciudades quedan gobernadas por Juntos por el Cambio. Mar del Plata, Bahía Blanca, Tandil, La Plata. Que son muy importantes. Sí, son ciudades en las cuales queda y que hace que tenga un equilibrio en la legislatura muy importante. Y quería decir una cosa, cuando hablamos del post-cristinismo y post-macrismo, Alberto Fernández puede ser el post-cristinismo. Perfectamente, puede reelegirse si hace una buena gestión. Él tiene veremos si la gestión de Alberto sus 15 Fernández minutos ahora, va a ver cómo le va. Dirigida por el kirchnerismo o va a ser propia. Veremos cuál es el Alberto Fernández que nos toca, todavía no lo sabemos. Germán Esponda, Felipe Noguera, muchas gracias. Usted siga viendo La Hora de Maquiavelo aquí por Metro y después por YouTube. Chau. Podés tener un consumo inteligente a un clic. Metrogas. Damos calor. Estamos tomando medidas para llevar alivio a tu día a día. Bajamos el impuesto a las ganancias para que esa plata vaya directo a tu bolsillo. Y si ganás hasta 55.000 pesos o sos casado con hijos y ganás hasta 70.000, ya no lo pagás. Hay mucho más por hacer. Hagámoslo juntos. Aseguraste tu auto. ¿Pero aseguraste viajar? En Sancor Seguros aseguramos todas esas cosas que querés. Pero también aseguramos todo eso que te gusta hacer con esas cosas y todo lo que te gustaría poder hacer. Por eso te ofrecemos seguros de vida que se adaptan a tu vida y te dan la tranquilidad de estar construyendo tu futuro y el de los que más querés hoy. En Sancor Seguros aseguramos lo más importante de tu vida. Tu vida. Es un cambio impresionante el que hicieron ahora. Te sentís contenida acá. Con Banco Macro, ahora tus transferencias se hacen chateando. Descubrí Chatferencias. Es súper fácil. Solo tenés que descargar la app del banco, instalar el teclado Macro y listo. Ya podés hacer todas tus transferencias desde tu celular, estés donde estés. Macro. Cerca siempre.